En el año 1929, el mundo como se lo conocía dejó de existir. Lo que comenzó como un colapso financiero en los Estados Unidos pronto derivó en una crisis mundial que devastó las economías capitalistas durante años. La Gran Depresión dejó a millones sin empleo. Agricultores y empresas de todo el mundo no podían vender sus productos y fueron a la quiebra. Y cuando ellos quebraron, quebraron también los bancos. Países que hasta entonces ganaban mucho dinero vendiendo materias primas a países avanzados se encontraron de golpe sumidos en una espantosa miseria. Esta crisis fue un punto de quiebre en todo el siglo XX, moldeando al mundo durante décadas, y hasta el año 2008 no se vería nada igual. Sean bienvenidos a Historia Económica y hoy exploraremos cómo se desató la Gran Depresión, siguiendo los parámetros de análisis de Marx. O sea, este video va a estar estructurado en una sección más teórica y en una sección más práctica. Pero si se quedan hasta el final van a ver cómo se entrelaza todo. Y además podrán ver el motivo de fondo que dio lugar a la crisis de 1929. Este es un análisis muy distinto de otras explicaciones que habitualmente nos podemos encontrar y muy distinto a las cosas que nos podemos encontrar acá en YouTube. Es muy distinto a esas explicaciones del tipo la crisis fue culpa de los empresarios que eran demasiado codiciosos y tomaron malas decisiones, o que la culpa fue de los bancos que prestaron como no debían debido a su falta de ética, o que la crisis fue culpa del Estado que daba crédito barato y eso generaba las condiciones para una crisis. Este análisis es muy distinto. Para este enfoque, la crisis es culpa del sistema, no de la falta de ética, ni de la moral, ni de malas decisiones. Lo que distingue la explicación de Marx de otras explicaciones es que para él las crisis capitalistas son crisis de sobreproducción. Es decir, tenemos una crisis cuando aparece un gran desequilibrio entre la producción y la demanda. O sea que si bien y en general la demanda y la producción tienden a estar en equilibrio, en un equilibrio más o menos aproximado, hay momentos en las economías capitalistas donde este desequilibrio es muy grande, y este es el momento donde se desencadenan las crisis. Y estas crisis de sobreproducción se manifiestan en primer lugar en el hecho de que hay muchos productos que no se pueden vender, o sea que se produjo de más y esos productos quedan almacenados en depósitos como el de acá en pantalla sin vender. Y además, la otra consecuencia que tiene esto, que tiene la crisis, es la deflación, o sea, la baja generalizada de precios, y esto también se traduce en quiebras de empresas, en quiebras de bancos que le prestan a las empresas, y en consecuencia en desempleo, entre otras posibles muchas consecuencias. Esta es una posición muy distinta a la de la economía convencional, donde todo siempre está en equilibrio. Como se ve en el gráfico acá en pantalla, el cual se usa para enseñar que la producción y la demanda siempre se equilibran, vemos que hay una línea azul, o sea, la producción, y una línea roja, la demanda. Y ahora supongamos que, por ejemplo, la demanda cae, entonces tenemos que se produce de más, con lo cual, al haber producción de más, el precio cae y eventualmente los productores producirán menos, lo que se traduce en que, en este gráfico, en que la línea azul se va a desplazar. O también lo que sería lo mismo, si los productores se equivocasen y produjesen de más, eso lo que haría es hacer bajar los precios,
y entonces la baja de precios mandaría una señal a los productores para que produzcan menos. Y bueno, en el caso contrario, si sube la demanda, o sea, si la línea roja se desplaza hacia la derecha, los precios subirán. Y esto mandará una señal a los productores de que deben producir más para satisfacer esa demanda insatisfecha. Por eso, si seguimos la lógica de este gráfico, o también la lógica de la Escuela Austriaca de Economía, no existiría en el capitalismo una posibilidad de crisis generalizada. El sistema de precios garantizaría que siempre la producción y la demanda estén en equilibrio y garantizaría que cualquier empresa pueda planificar su producción de una manera más o menos eficiente. Planificar tanto el producto que va a producir, así como también su precio. Y además, según ellos, este sistema garantiza que solamente se produzcan productos útiles a la sociedad y que generan bienestar. Acá hay que tener en cuenta que para ellos un producto útil a la sociedad es aquel que tiene demanda. Si el producto no tiene demanda o tiene muy poca demanda, la empresa que lo produce quiebra. Aunque para ellos también esto es una ventaja, el hecho de que la empresa quiebre. El sistema se autodepura y elimina a las empresas ineficientes, que producen cosas que a nadie le interesan o que produce cosas que muy poca gente consume. Em, Ahora es muy fácil cuestionar estos criterios. Pensemos, por ejemplo, en los vapeadores que se usan ahora, que causan problemas pulmonares, que tienen gran demanda. La cocaína también tiene mucha demanda. También se puede cuestionar esto de que una empresa quiebra y que eso es algo positivo. Em, no es simplemente que una empresa quiebre, sino que echan a todos sus empleados y esto pone en crisis a sus familias, en padres que no tienen para dar de comer a sus hijos. Pero volviendo al tema y haciendo una especie de síntesis, para los liberales el sistema de precios sería un Dios todopoderoso y omnisciente que siempre produce lo que es útil para la sociedad en la cantidad justa y necesaria. Y es por esto que aquellos que no creemos en el capitalismo somos considerados una especie de herejes por esta gente. Y acá es donde podemos empezar a explicar las causas profundas de la crisis del 29, siguiendo los parámetros de análisis que se presentan en el Capital y en otros textos. Aquí, al contrario de lo que piensan los liberales, se nos va a decir que el sistema de precios no garantiza el equilibrio. En primer lugar, debido a que las empresas en el sistema capitalista son privadas y autónomas. Y, por ejemplo, si hay un empresario que saca un nuevo producto, lo que va a hacer él es estimar la demanda de ese producto y producir en consecuencia para satisfacer esa demanda. Él de antemano no conoce la demanda efectiva que va a tener el producto que produjo, sino que es una suposición. Ahora pensemos que ese empresario no está solo, sino que hay cientos y miles de empresarios que están produciendo el mismo tipo de producto y que todos al mismo tiempo están estimando demanda. Si todos se equivocan, podría aparecer un problema. Y también en segundo lugar aparece la posibilidad de crisis debido a la existencia del dinero. Para no hacer esto muy teórico, voy a dar el ejemplo directamente. Pensemos en un caso de especulación. Supongamos que se produjeron casas de más y el precio de las casas está bajando, tal como nos enseñaba el gráfico este que usan los liberales. Entonces, lo que podríamos hacer, si somos más o menos inteligentes, es especular. Decir, el precio de las casas está bajando, entonces voy a esperar que los precios bajen aún más y entonces ahí voy a comprar una casa. Y
Ahora pensemos que esto no solamente lo hago yo, sino que lo hace mucha gente. Entonces, ¿qué podría pasar acá? Si suponemos que el dueño del inmueble es un capitalista que construye viviendas para la venta, o sea que compra materiales y mano de obra para luego obtener una ganancia con la venta de esa vivienda, este capitalista entonces al menos lo que desea es ganar lo suficiente para afrontar los gastos que hizo en la construcción de esa vivienda. En este caso vamos a decir que hizo gastos por $100.000 para ganar 120.000. Si el precio de la vivienda, producto de la especulación, hace caer el precio, aunque sea momentáneamente, por debajo de los $100.000 que gastó, podría aparecer un problema. Y si además suponemos que el dueño de esta propiedad puso mucho dinero propio y además que pidió un crédito al banco esperando ganar mucho más dinero del que puso, ¿no? Y si también suponemos que hubo mucha gente que tuvo la misma gran idea y que hay sobreproducción de casas, los compradores, que no son ningunos boludos, se van a dar cuenta de que hay sobreproducción de casas y lejos de seguir la teoría liberal, se van a poner a especular con la baja de precios todos al mismo tiempo, lo cual va a provocar el descenso del precio de las viviendas, lo cual va a poner en crisis no solamente al propietario, sino también va a empezar a afectar a toda la economía y también a la teoría liberal. El propietario acá que saca un crédito al banco lo tiene que pagar. Si la gente no compra la casa debido a que están esperando que los precios bajen, podría derivar en que el propietario no le pague al banco, ni a sus proveedores, ni a los empleados que construyeron la casa. La existencia del dinero habilita a que el tenedor de ese dinero, de ese poder de compra, decida no ejercerlo por cualquier motivo, ¿no? En este ejemplo, si el propietario no le compra en la casa, no puede pagar proveedores, empleados y el banco. Esta clase de modelos presupone que las empresas o los consumidores son boludos, son meros sujetos pasivos que al final del día van a convalidar cualquier precio hasta que se llegue al nuevo precio de equilibrio. Y queda un motivo más, pero lo vamos a ver un poco más adelante y es el núcleo central de la crisis del 29. Dicho esto, y aunque la teoría convencional lo niegue, estos grandes desequilibrios son un hecho. Pero, ¿cómo se producen estos desequilibrios? Lo que Marx contesta es que en el capitalismo hay un principio que es central, y es que las empresas siempre buscan ganar más dinero. Aunque bueno, después escuchemos en la tele a algunos hablar de que los empresarios dan trabajo, como si las empresas fueran alguna clase de ONG. Es decir, el empresario es socio del trabajador. Lo que las empresas quieren en el capitalismo es ganar dinero. Y para ganar más dinero, uno de los mecanismos que tienen es adquirir nuevas tecnologías e implementarlas en su proceso productivo. Las nuevas tecnologías, además de posibilitar a las empresas echar empleados y así pagar menos en masa salarial, lo que hacen, y esto es lo fundamental en el capitalismo, muchísimo más que el hecho de echar empleados, con la nueva tecnología las empresas pueden producir más de su producto y más barato. Dicho de otra manera, más técnica, las empresas en el capitalismo buscan producir por debajo del tiempo de trabajo socialmente necesario que se necesita para fabricar ese producto. O también, lo que es la imagen más palpable, más visible de este concepto, el de tiempo de trabajo socialmente necesario, las empresas buscan producir por debajo del precio promedio de producción para ese producto. O sea que en síntesis, lo que las empresas buscan
es vender más barato que la competencia y que los consumidores que le compraban a las otras empresas les dejen de comprar a las otras empresas y les pasen a comprar a ellos, debido a que venden más barato o en su defecto, debido a que hacen algo de mejor calidad al mismo precio. Y aunque cobren más barato, si venden más del mismo producto, van a ganar más dinero. Hasta que algún día las otras empresas también adquieran tecnología y consigan bajar sus precios también. Entonces de todo esto sacamos algo que tenemos que tener en cuenta para entender las crisis, y es que a medida que la productividad aumenta, o sea que a medida que se produce más en menos tiempo, los precios bajan. Y si el aumento de la productividad es generalizado, entonces aparece la deflación, suponiendo, ¿no?, que la moneda es estable, cosa que sí sucedía en Estados Unidos en 1920 con el dólar, ya que había patrón oro, a diferencia de hoy día. El patrón oro era un sistema que daba gran estabilidad de precios. Y si siguen mirando el video, se van a enterar el motivo oculto por el cual esto ya no existe más. Pero ahora vamos a ver en números y en hechos cómo se traduce toda esta teoría. Acá lo que tenemos es un cuadro que nos muestra cuál era el aumento anual de productividad en los Estados Unidos en la década del 20. Vemos acá cómo la productividad crecía anualmente al 5,44, lo cual es bastante superior a otras décadas. Y si leemos algunos datos que acompañan a este gráfico, tenemos que, por ejemplo, en esta década la adopción de la electricidad sería un elemento clave para aumentar la producción y bajar los costos. O también que la introducción masiva del tractor en el campo mejoraría la producción agropecuaria. Ahora fijémonos en esta tabla donde se puede ver cuántas horas de trabajo toma producir una unidad de alguno de estos productos agrícolas. Tenemos, por ejemplo, trigo, algodón, maíz, leche, entre otras cosas. Y lo que vemos, y presten atención acá, es cómo en el periodo 1925 a 1929 la cantidad de horas para producir disminuye considerablemente de los valores que tenían en la década de 1910. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera columna, que es el trigo, vemos que para producir una unidad de trigo se pasa de 98 horas en 1915 a 74 horas en 1925-1929. También esto sucede en la segunda columna, que es el maíz, que pasa de 132 horas a 115 horas. Y lo mismo sucede con todos los productos agrícolas en la tabla. Y todos estos avances en la productividad se tradujeron en crecimiento económico, en una mayor producción y en precios más bajos. Acá vemos como en toda la década del 20, con excepción de 1921, la economía creció todos los años. En esta época hubo un boom de la industria que fabrica bienes de consumo. Por ejemplo, esta es la época en la cual aparecen las primeras heladeras. Este crecimiento también se puede ver cuando vemos el PBI per cápita, que luego de la caída de 1921 va aumentando año a año. También, si miramos algunos datos sobre inflación, vemos que hubo deflación casi todos los años en la década del 20. Vemos esta gran caída de precios que hubo en 1921, que tuvo que ver con la contracción económica de ese año. También vemos que hubo inflación en 1923 y en 1925, pero que en general la década del 20 fue una década deflacionaria. Se ve casi lo mismo si miramos esta otra fuente.
Ahora, si se fijan, este gráfico tiene otro indicador que la otra imagen no tenía, y es que este gráfico indica los precios mayoristas. Este índice capta los cambios en los montos que obtienen las empresas al vender un producto, producto el cual se encuentra en las etapas iniciales de la cadena productiva, que son productos que se venden en gran cantidad, como materias primas, electricidad, combustible o también bienes como el acero. La línea azul acá son los precios minoristas y la línea roja los mayoristas. En este caso son muy útiles ya que anticipan mejor las tendencias, o sea, si bajan los precios mayoristas es muy probable que luego baje el IPC. Vemos acá también que en general la deflación del índice de precios mayoristas fue mucho mayor que la de los precios minoristas. Este índice capta mucho mejor este proceso que se dio en la década del 20, donde las empresas estaban compitiendo ferozmente, adoptando todas estas nuevas tecnologías, aumentando la escala de la producción todo lo posible y bajando los precios todo lo que puedan para así acabar con la competencia. Y finalmente acá podemos ver una de las manifestaciones de la crisis de sobreproducción del 29. Caídas astronómicas de precios por 3 años consecutivos. Esto es, o sea, son las empresas que se están deshaciendo de sus stocks, y para hacer eso intentan bajar los precios todo lo posible para poder sobrevivir. Y bueno, acá como ven, ya en el 33 la inflación vuelve a aparecer, el dólar en ese año se devalúa, esto es inflacionario, aunque los liberales lo nieguen. También se ve el proteccionismo, el cual disminuye la competencia y hace que los precios no bajen tanto. Aparece la obra pública, entre otras muchas cosas. Supongamos que hay una empresa de autos innovadora que adquirió una nueva tecnología. Si las otras empresas competidoras no hacen nada, entonces estas empresas van a quebrar y esta empresa de autos innovadora se va a quedar con todo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a aparecer el señor banco, y el banco lo que va a hacer es dar créditos a estas empresas competidoras, y con eso van a comprar maquinaria nueva, y con esto van a poder producir estas empresas más barato y en más cantidad, y así competir con la empresa de autos innovadora. Y acá empezamos a notar la clave de las crisis en el capitalismo. Si todas las empresas aumentan la producción progresivamente y empiezan a bajar los precios, empieza a aparecer una tendencia a la sobreproducción y a la deflación. Y además es una tendencia a que caigan las ganancias de las empresas, y también a que suban los salarios, aunque bueno, esto se podría matizar bastante, ¿no? En, en el ejemplo que acabo de dar hace un cachito, no pasa nada. O sea, todas las empresas compran tecnología, aumentan la producción y bajan los precios. E incluso uno podría decir que debido a esta baja de precios, aumenta la demanda, con lo cual esta suba de la producción se compensa, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esto, en vez de suceder una vez, pasa, no sé, varias veces en el plazo de una década? Al final de esa década, lo que tendríamos es una sobreproducción clara en ese sector, y no solamente en ese sector,
Si tomamos el caso de la empresa de autos, si la empresa de autos aumenta la producción, también tiene que aumentar la producción el fabricante de neumáticos, de los vidrios que se usan en ese auto, de la perilla para subir el vidrio, del plástico que se usa en ese auto, pero a su vez para fabricar ese plástico se necesitan insumos. O sea que la producción de petróleo tiene que crecer. Es decir, hay un efecto en cadena a toda la economía. No es como dice este gráfico de acá, donde se analiza un bien aislado como si toda la economía detrás de cada producto no existiera. O sea que si seguimos con el ejemplo, digamos que muchas empresas proveedoras de la industria automotriz tomaron créditos en el banco. Si suponemos que la lucha competitiva es aguda, o sea que constantemente cambian la maquinaria, en algún momento la demanda de créditos empezará a presionar sobre la tasa de interés que cobran los bancos, haciendo que ésta suba. Además, todo esto se puede comprobar empíricamente. Fijémonos, por ejemplo, en este gráfico donde hay distintas tasas de interés, tanto del sector público como del sector privado. Aunque bueno, técnicamente la Fed es un banco privado, ¿no? Pero es en sí sector público. Tenemos que desde 1922 hasta mediados de 1928 las tasas de interés se mantienen al mismo nivel y estables. Sigan la línea azul en pantalla. Y tenemos que a mediados de 1928 empieza a aparecer una suba progresiva de las tasas que hace que éstas alcancen un nivel mucho más alto, hasta que se desencadena la crisis. Esto coincide con la tesis del ciclo económico capitalista y la crisis, ¿no?, que se presenta en el capital. Básicamente, la suba de tasas lo que hace es que las deudas de las empresas aumenten y esto les hace mucho más difícil seguir en la lucha competitiva. Básicamente, las empresas con una tasa de interés más alta van a tener que destinar mucho más de sus ganancias a pagar estos créditos. Además de que la suba de tasas da de lleno en su balance y las complica a la hora de obtener nuevos créditos. Además, si los balances de las distintas empresas empeoran simultáneamente, esto lo que va a hacer es sembrar desconfianza en los bancos y en otros acreedores, lo que va a hacer que la tasa de interés suba aún más, lo cual empeora todo este proceso. Y acá entra el otro factor clave, que es la deflación. La deflación, aunque sea muy leve, tiene dos efectos básicamente. El primero es que aumenta el peso de las deudas de las empresas. O sea que si una empresa debe 100 y la deflación es del 10 anual, entonces la empresa va a pasar a deber 110. Y la otra consecuencia que tiene la deflación es que sube los salarios de los trabajadores. Con lo cual las empresas van a pasar a gastar más en salarios y por ende van a tender a ganar mucho menos. Y es por esto que hoy día ningún estado capitalista quiere tener patrón oro ni nada que dé una gran estabilidad de precios. Hoy día se prefiere la inflación, que el efecto que tiene básicamente es el de bajar los salarios o que queden donde están, ¿no? Y sobre esto, bueno, básicamente en un sistema como es el patrón oro, donde hay una gran estabilidad de precios, cuando una empresa necesita bajar los salarios, lo tiene que hacer directamente. O sea que, por ejemplo, si un trabajador cobraba $100, al momento de que tiene que ir a cobrar su sueldo, ¿no?
se va a encontrar con que la empresa le pagó 80. Con lo cual el trabajador se da cuenta de inmediato que le bajaron el sueldo y bueno, bueno, hay demandas sindicales, hay una agudización de la lucha de clases, todas consecuencias que no son deseadas por los capitalistas. Y bueno, en un momento ellos se dieron cuenta de que la inflación les era mucho más útil para este propósito, ya que cuando hay inflación, que generalmente es muy bajita, ¿no? Pero una suba de precios, lo que genera es que de manera paulatina se vayan bajando los salarios año a año. O sea, todos los años te sacan un poquitito y vos no te das cuenta de eso. Pero volviendo al tema que nos atañe y haciendo toda una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, eh, supongamos que la lucha competitiva feroz que tenemos, por un lado, que la producción aumenta, que los precios bajan, que la producción aumenta, que los precios bajan. Entonces las empresas toman deuda en el banco para continuar con este ciclo de acumulación. La producción aumenta, los precios bajan, empiezan a subir los salarios con la deflación y empieza a subir la tasa de interés. Pero la lucha es aguda y las ganancias empiezan a disminuir y contrario a lo que diría la economía neoclásica y otras, que cuando se produce, que en un momento los agentes se dan cuenta de que produjeron de más, entonces lo que tendrían que hacer es disminuir la producción. Contrario a lo que dice la economía neoclásica, lo que van a hacer las empresas en este contexto es producir aún más y bajar aún más los precios. Cuestión que al final de este proceso aparece la sobreproducción. Hay muchos productos que no se pueden vender y las empresas se los sacan de encima bajando los precios. Entonces, caen los precios, la deflación se agudiza y suben las deudas. Y como suben las deudas, las empresas quieren pagar las deudas a toda costa, ya que las deudas con la deflación van creciendo. Y entonces venden sus productos a precios más bajos con tal de tener efectivo para pagar las deudas. Se despiden trabajadores, con esto cae el consumo, bajan aún más los precios, las empresas quiebran, no pueden pagar a los proveedores que también van a la quiebra, los proveedores no le pueden pagar a sus proveedores que también van a la quiebra, no se les pueden pagar a los bancos van a la quiebra y la gente que le prestó al banco para obtener una tasa, como por ejemplo un depósito a plazo, como el banco quebró, ellos se quedan sin nada. Y esto fue básicamente lo que sucedió en la crisis del 29, si seguimos los análisis de Marx. Bueno, incluso sobre esto del tema de los bancos, bueno, hay que también tener en cuenta que los bancos se prestan entre ellos, ¿no? Y bueno, también es incluso y es curioso que en este contexto de crisis total, como era la crisis del 29, una empresa también podía tomar la decisión de aumentar la producción y bajar los precios aún más, si es que le daba la economía de la empresa, ¿no? Y así ganar aún más dinero y aprovechar que las otras empresas están quebrando o que van camino a eso. Y bueno, como está en una posición de ventaja, procede a comprar las otras empresas y así intentar constituir un monopolio. Y antes de finalizar este video, me gustaría hacer una breve síntesis de otras explicaciones que se le han dado a la crisis del 29. También es una explicación muy común a la crisis del 29 decir que la economía estadounidense se había vinculado demasiado con la europea, que la economía europea había quedado destruida con
la Gran Guerra, y según esta explicación lo que habría sucedido es que en la década del 20 Europa progresivamente volvió a los niveles de producción de antes del conflicto, con lo cual ellos dejaron de comprar productos estadounidenses para pasar a comprar los propios, ¿no? Y esto lo que habría generado es sobreproducción en la economía estadounidense, pero según la explicación que presenté yo en este video, eso lo único que pudo haber hecho es que la crisis sea especialmente dura, o sea, más dura de lo que habría sido sin este factor. Pero ese factor por sí mismo es incapaz de explicar la crisis. Y además me gustaría mencionar que hubo muchas crisis de sobreproducción en la historia, como la de 1873 o la crisis de las .com en los 90, finales de los 90, o la última, la del año 2008. Otra explicación muy extendida es la especulación y la falta de control del sistema bancario. Aquí la especulación habría hecho que los valores de las empresas alcancen precios exagerados y el hecho de que los bancos presten sin control alimentaría toda esta especulación. Había mucha gente esperando ganar mucho dinero, comprando barato y vendiendo caro, y bancos prestando dinero para toda clase de operaciones dudosas. Y bueno, la otra cara de esta explicación es que si se hubiera controlado a los bancos, o sea, si el Estado se hubiera metido en el sistema financiero, la crisis no hubiese sucedido. Sobre esto, tengo que decir que la especulación no se apoya sobre la nada. La especulación toma como base las tendencias existentes en la economía. Por ejemplo, X empresa sacó un nuevo producto de mejor calidad y con eso le va a ganar a las demás empresas, y por eso compra acciones. Y como es un negocio seguro, esta idea que tengo en la cabeza, pido un préstamo al banco, y si el banco no me presta, o sea, si no confía en mí como cliente, entonces no hay ningún problema, le pido plata prestada a alguien más, a alguien fuera del sistema bancario, a cualquier tasa de interés, ya que la idea que tengo en la cabeza va a funcionar. Un día las ganancias de la empresa que compré caen, los que compraron acciones se asustan y empiezan a vender, y se genera una bola de nieve que se lleva puesto el sistema. Otra manera de explicar la crisis del 29 es con la hipótesis del subconsumo, que es una hipótesis legada al keynesianismo y que cuenta con muchas variantes. En una de esas variantes, y que no es la que presenta Keynes en la teoría general, es la que dice que la crisis sería producto de una insuficiencia en la demanda, ya que los trabajadores no ganarían lo suficiente y no podrían comprar lo que las empresas producen. Pero, como vimos en este video, la cuestión no pasa por ahí, sino que la diferencia entre la producción y la demanda es motivada por la competencia y el deseo de las empresas de ganar cada vez más dinero, y para ello expandir todo lo que puedan su producción. También, si tenemos en cuenta el ejemplo que di hace un momento, si soy un banco o un prestamista, presto a quien sea y a cualquier tasa, ya que con eso espero valorizar mi capital. Aunque bueno, después pase algo inesperado y esa plata no me la devuelvan. Otra manera muy extendida de explicar la crisis del 29 es con la tesis de la contracción monetaria de Milton Friedman, la cual dice que la crisis fue más grave de lo que debiera haber sido, debido a que el Estado no prestó dinero a los bancos cuando se desató la crisis, y lo que podría ser una pequeña caída económica derivó en la Gran Depresión. Pero esta es una tesis que no da cuenta del motivo de fondo por el cual la economía empezó a caer. Es una tesis que no da cuenta de cuál es el motivo por el cual se producen los ciclos económicos en el capitalismo. Algo parecido sucede con la tesis de los aranceles,
la cual dice que la crisis se trasladó a otros países por la suba generalizada de aranceles que aplicó Estados Unidos, lo cual tiene mucha veracidad, pero eso lo que no explica es cuál es el motivo por el cual se produjo inicialmente la caída. Y finalmente tenemos la tesis de la Escuela Austriaca de Economía, la cual postula que la crisis fue producto de la manipulación del Estado de la tasa de interés, haciendo que ésta sea más baja de lo que debiera ser. Sobre esto, era muy poco el control que tenía la Fed en la década del 20 sobre los bancos. O sea, no es como hoy en día. Los bancos en general eran bastante libres y la Fed lo que solía hacer era copiar lo que hacían los otros bancos. Em, con lo cual, esta idea de que el Estado está manipulando activamente la tasa de interés es muy objetable. Además, esta es una tesis que no da cuenta de los flujos de crédito que se movían afuera de los bancos y es una tesis que es totalmente incomprobable empíricamente. Basta con que el Estado influya mínimamente en la tasa de interés de alguna manera para que quien alega esta teoría diga que si el Estado no se metía, todo iba a estar bien. Si, por ejemplo, se dice que hay bancos que no estaban controlados por el Estado, quien alega esta teoría dirá que de alguna manera muy indirecta estaban influidos por el Estado. Si se dice que las tasas de interés por fuera del sistema bancario eran libres, se dirá que el Estado influye en esas tasas de alguna manera. Es una tesis totalmente incomprobable y blindada a cualquier crítica. Si, por ejemplo, uno preguntase a un economista austriaco cómo sabe que la crisis es culpa de la tasa de interés más baja que la tasa de equilibrio ideal, el economista austriaco dirá, justamente por el hecho de que se desató la crisis, es la prueba empírica de su teoría. Y si hacemos este juego y uno preguntase que cómo sabe que la tasa de interés que había no era de equilibrio, o si no había una diferencia sustancial entre la tasa que había y la tasa ideal de equilibrio, el economista austriaco va a contestar de dos maneras. La primera es decir, yo sé que la tasa de interés que había no era de equilibrio por el hecho de que hubo crisis. Y la segunda es más graciosa. Dirá que es imposible calcular la tasa de interés de equilibrio y que intentar hacer eso es propio de comunistas, pero que si hubo crisis es culpa de que la tasa de interés era más baja por culpa del Estado de lo que necesitaba ser. La ley de Say y el sistema de precios son los dioses del panteón liberal. Y hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse, así este contenido le llega a mucha más gente. Esto fue Historia Económica.